Bien, muy buenas noches, estimados compañeros, amigos, quienes en esta fecha especial de hoy, sábado 21 de junio, estamos nosotros conmemorando y realizando sobre todo un conversatorio muy especial, dado que, como ustedes han leído y se han informado de este homenaje a un notable jurista como es Carlos Enrique Melgar López, tanto el CECAN, el Centro Peruano de Capacitación y Mercado, el portal El Heraldo, que tengo el honor de presidir en mi calidad de presidente y director respectivamente. Mi nombre es Martín Casabica Cabana. Estamos conmemorando pues el centenario de su nacimiento, este último 18 de mayo, de un gran peruano, un gran personaje de la política, sobre todo también del derecho, 5 veces senador, es destacado miembro, dirigente del Partido Aprista Peruano y también un gran orador que deslumbraba a las masas con su verbo y en los discursos que siempre le tocaba hacer. En ese sentido, estamos nosotros iniciando este homenaje al destacado jurista Carlos Enrique Melgar y contamos con la presencia de destacados panelistas que nos van a acompañar en esta noche, como el caso de Luis López Gocín, está también el doctor Peña Jumpa, Antonio Peña Jumpa, Humberto Abanto Verástegui, y tenemos también invitados especiales, como el caso de Omar Quesada Martínez, Rumman Flores e Ítalo Villaverde. En ese sentido, nosotros, antes de empezar con el rol de los ponentes, el rol de los panelistas, vamos a invitar también a un amigo de casa, a un destacado personaje peruano y político, para que nos dé la palabra de bienvenida, y me refiero al doctor Omar Quesada Martínez. Debo decir que él es abogado por la Universidad San Martín de Porres, ha realizado un diplomado en ciencias políticas, ha estudiado una maestría en ciencias políticas en la Universidad Católica, ha sido alcalde provincial, presidente regional, director ejecutivo de COFOPRI y asesor en el Congreso de la República. Ha recibido cursos de descentralización y gestión pública en Estados Unidos, España, Brasil y China, y también destacado miembro del Partido Aprista Peruano, ha ocupado cargos como secretario general provincial, subsecretario departamental, secretario nacional de organización y secretario general nacional institucional y miembro de la Comisión Política. Le damos la bienvenida a Omar Quesada Martínez. Muy buenas noches, Omar. Bienvenido. Tu micrófono, si lo puedes prender, por favor. Ya, ahora sí puedes prender el micrófono, Omar. ¿Puedes prenderlo ahora? Ahora sí, Hola, ahora sí, Omar. ok, Adelante. sí. Muy buenas noches, queridos amigos y compañeros. Quiero agradecer a Martín Casavilca, que es el inspirador y también el directivo del Centro Peruano de Capacitación y Mercado, que me ha pedido inmerecidamente presentar a tres destacados abogados para este homenaje en el 100 años que se le está rindiendo a Carlos Enrique Melgar en distintas partes del país y que también existe una comisión nacional del partido que le hace y le rinde homenaje a Carlos Enrique Melgar. Esta oportunidad van a tratar el tema sobre el legado histórico del notable jurista que ha sido nuestro compañero Carlos Enrique Melgar. Creo que los que hemos tenido la oportunidad de conocer, primero por la fama y luego personalmente a Carlos Enrique Melgar, hemos sido beneficiados muchos con su amistad y con su compañerismo. Debo decir de Carlos Enrique Melgar por primeras fuentes que era un hombre muy querido, un dirigente muy querido
por Haya de la Torre. Era uno de los, si se quiere, juntamente con algunos otros compañeros, uno de los más queridos, Haya de la Torre, y que estuvo en los momentos postreros de la vida de nuestro jefe Haya de la Torre. Fue el único dirigente del partido, junto con el compañero Pepe Flores, que estuvieron desde el primer momento en el hospital en Houston, atendiéndole de la dolencia que finalmente llevó a la muerte a nuestro jefe Haya de la Torre. Es decir, poner en la altura de una de las personas de más confianza del jefe Víctor Raúl, más allá de las dirigencias del partido, es valorar la personalidad, la honestidad y la brillantez que tenía Carlos Enrique en el campo del derecho, como un brillante jurista, y también en el campo político. Sobre su vida jurídica están nuestros compañeros. Entiendo que el doctor Juan Peña es un destacado catedrático también de la Universidad Católica, entonces se encargarán de poder decir el valor, la prestancia que tenía Carlos Enrique Melgar. Yo podré decir, a modo de presentación, que tuve la suerte de conocerlo por la amistad que tenía con mi padre, siendo él mi padre dirigente en la Universidad Nacional de Trujillo. Y que después, yo ahora en estos momentos estoy en Guanta, en mi casa, y a esta casa han venido los dirigentes, casi todos los dirigentes nacionales del partido. Y Carlos Enrique Melgar fue uno de los que, con esa brillantez en su oratoria, con esa personalidad apabullante que tenía, vino a hacer campaña el año 78 para las elecciones de la Constituyente, perdón, el año 77, para las elecciones de la Asamblea Constituyente. Y fui uno de los jóvenes que acompañó a Carlos Enrique Melgar en la gira que tenía aquí en el norte de Ayacucho. Era un hombre extremadamente fraterno, pero también con una voluntad indetenible, muy ameno en sus conversaciones y profundamente conocedor de la realidad de nuestra tierra, de nuestro departamento, en ese tiempo, Ayacucho. Él fue el senador elegido el año 1963, todavía con 38 años, fue el senador más joven, porque era ya la continuidad de una carrera estudiantil y política extraordinaria. Fue uno de los pocos apristas que tuvo la presidencia de la Federación de Estudiantes del Perú, y más tarde se consagró como presidente de la Federación de Estudiantes del Mundo. Es decir, la personalidad, la brillantez, la inteligencia, la enorme capacidad que tenía Carlos Enrique Melgar hicieron de él todo un personaje que hasta ahora se le recuerda aquí en Ayacucho. Carlos Enrique Melgar estuvo con Haya de la Torre, decía, y con pocos dirigentes escogidos en los últimos años, y en el último mes que estuvo en Houston, Víctor Raúl. Estuvo Alfonso Ganosa con él, que era un sobrino de Haya de la Torre. Lucho Alba, en los últimos días, viajó especialmente enviado por nuestro gran Armando Villanueva a conversar un tema importante en Houston. Estuvo el compañero Pinillos Ashton y también como le llamaban comúnmente a Carlos Enrique, le decían el Tigre, por la pasión que tenía él en defender sus ideales. Así de que yo me felicito de tener esta oportunidad para revalorar esa figura que tenía los principios apristas bien cimentados. Es decir, un hombre fraterno, un hombre con profunda vocación de servicio,
el hecho de que se haya ido un mes dejando todo en Perú para poder estar con Aya de la Torre, grafica el amor, el cariño, la devoción y la militancia misma de Carlos Enrique Melgar. Tuve la oportunidad con él en una gira política ya como presidente regional con Rulman Flores, está también que nuestro compañero Ítalo Villaverde, que fue alcalde de Pausa. Viajamos por cada uno de los pueblos de Ayacucho, desde Coracora hasta Pausa, y de Pausa por pueblos que tal vez por primera vez van a escuchar ahora su nombre: Sacraca, Mirmaca, Lampa, Nahuapampa, para llegar a lo que él llamaba un pueblito pequeño con profunda vocación aprista, que era, él le decía Gloriabamba, y no era otro pueblo sino o distrito Marcabamba, porque más tarde él me pidió que podamos buscar hacer una carretera y unir, miren la preocupación que tenía Carlos Enrique Melgar, unir la parte que venía desde Puquio por Pacapausa, y caminamos toda una noche, día y noche, para llegar a lo que era un sitio que se llamaba Cejeyu Huataca y terminar en una festividad de una corrida de toros. Pero lo que voy es a la preocupación que tenía un hombre que había tenido los casos más grandes y más sonados aquí en Lima en esos años. Era al mismo tiempo un hombre humilde, tal vez la humildad que solamente tienen los grandes. Por eso saludo esta iniciativa de mis compañeros del Centro Peruano de Capacitación, y creo que las personas que van a hablar, ya lo decía el doctor Juan Peña, que es catedrático, Lucho Gocín, que lo conocí joven, que tiene un futuro interesante y un buen porvenir, y ojalá brillante, y que se pueda asentar en el mundo, cada vez más en el mundo de la gestión pública y el derecho, y también mi hermano y compañero Humberto Abanto, que ya es un logrado jurista con renombre nacional e internacional, y que esa clase de dirigentes políticos de los que se vanaglorió siempre el partido se mantenga y puedan prestigiar cada vez más este gran partido que después de 100 años sigue dando que hablar y volverá a ser, como decía algún momento Alan García, el centro gravitacional de la política peruana. Porque como vemos, de doctrina y de política victoriosa en estos 100 años, está Aya de la Torre y las ideas del APRA, que se mantienen aún vigentes, y que espera la ciudadanía y un pueblo que quisiera vivir en mejor democracia, siempre con un triunfo de esas ideas doctrinarias y con la mejor gente para prestigiar también la política y la educación que buscan el desarrollo de nuestra patria. Un gran abrazo, y los dejo, creo, va a ser moderador Martín. Un abrazo y muchas gracias, querido Martín, amigo de muchos años y también un esforzado dirigente y un enorme cuadro político que seguramente va a tener el apoyo y el respaldo militante para mantener viva la llama de nuestro aprismo allá en ese pisco al que quiso tanto Alan García en la última etapa de su gobierno. Un gran abrazo y bendiciones a todos, y creo que vamos a tener unas charlas realmente satisfactorias y que nos puedan dar ejemplo y enseñanza de lo que fue este gran hombre, Carlos Enrique Melgar López, a quien tuvimos muchos el gusto de conocer y beber de su sabiduría, de su experiencia, de su anécdota y de su amor por el partido, por el Perú y por su tierra, Ayacucho. Muchas gracias, Martín. Muchísimas gracias, Omar. Gracias por tus palabras y sobre todo por ese recuerdo que has tenido de nuestro gran compañero y amigo Carlos Enrique Melgar. Tú como ayacuchano has sido alcalde de Huanta, has sido gobernador regional. Y no recuerdo el trabajo renovado que ha hecho Omar Quesada Martínez en toda esta parte del sur, y que más aún Ica región, hermana región de Ayacucho, estamos ligados por ese amor a nuestro país, al interior de nuestro país. Y más aún que es preciso indicar que el 18 de mayo se recordó el centenario del natalicio de Carlos Enrique Melgar, y este 24 de junio estamos conmemorando el 7.º año de su partida.
al lado de nuestro divino Hacedor y al lado también de Víctor Raúl Aya de la Torre. Bien, vamos a presentar a nuestro rol de expositores. Vamos a presentar el testimonio personal de alguien que lo ha conocido muy de cerca, ha sido incluso, es su sobrino, tiene un vínculo no solo espiritual, sino también un vínculo consanguíneo que nos puede dar muchas luces de cómo era Carlos Enrique como persona, como ciudadano ayacuchano, de repente también como ser humano, ¿no? Porque detrás de estos grandes hombres, oradores, políticos, grandes juristas, hay un lado humano también que hay que explorar. Y en ese sentido, quiero presentar a Luis López Bocín, quien nos va a dar el testimonio personal sobre la figura de Carlos Enrique Melgar y algo importante, su ciudad natal, Cora Cora. Como buen provinciano, él viene de las entrañas del Perú y también Luis López Bocín como coracoreño nos puede dar un testimonio autorizado de cómo era don Carlos Enrique Melgar López. Debo decir que Luis López Bocín es abogado, experto en gestión pública y miembro también de la Comisión por el Centenario y el Natalicio de Carlos Enrique Melgar López del Partido Aprista Peruano, con formación en valores escolares, cimentado de la escolaridad realizada en el Seminario Pío Décimo de Carabelí, profesional, educación y derecho, es jefe de Projoven Ayacucho, es coordinador de capacitación laboral del programa Impulsa y Vamos Perú de la Universidad Nacional de Ingeniería, es coordinador y responsable del proceso de tránsito al servicio civil del MINSA y abogado de la Unidad de Recursos Humanos del INPE. Muy buenas noches. Adelante, Luis López Josín. Ante todo, muchas gracias, Martín, y a todos los que comparten esta noche en conmemoración del centenario de Carlos Enrique Melgar. Muchas gracias por el pase. Ante todo, darle las gracias, compañero Mar Quesada, por sus palabras. Usted sabe de que, bueno, quien le habla comenzó en la política muy joven, 19 años, aunque creo mi tío Carlos Enrique Melgar, o el Tigre, como usted lo acaba de decir, lo apodaban, él empezó mucho más joven, a los 15 años, a hacer política. Revisando su biografía, compañero Mar, y a todos los que están presentes, es importante en estos momentos en que la política ha perdido ese sentido, mirar atrás y ver los ejemplos de estos señores como Víctor Raúl Aya de la Torre, como Carlos Enrique Melgar y muchos líderes que ha tenido Ayacucho, ¿no? Porque Ayacucho es una tierra de líderes que ha movido el país, ha tenido presidentes de la República y esperemos que pronto también dentro de este grupo que está presente vuelvan algunos representantes no solamente al Congreso, sino cambien la historia de nuestro país, inspirándose en hombres como Carlos Enrique Melgar López, como Aya de la Torre. Muy bonito ha hablado, compañero Omar, acerca de Carlos Enrique, y es cierto, él llegó a ser subsecretario general del Partido Aprista en vida con Aya de la Torre. Eso significaba que era un hombre leal. Y hablando de Coracora, cuando él vino a Coracora, para mí fue una gran sorpresa, ¿no? Y creo decirle también, me acuerdo de Rulman, porque con Rulman iniciamos la organización en Coracora porque el partido se había letargado mucho tiempo y habían muchos compañeros, pero muchos compañeros mayores. Y como que el APRA había perdido esa esencia juvenil que siempre lo ha tenido, ¿no? Y me acuerdo que Rulman nos invitó primero acá en Lima a tener una reunión, no solamente a mí, sino a un grupo de jóvenes como lo que fueron Bragner, Flavio, Dalmiro, Siwi, ¿no? Benito, Alejandro Humala, me acuerdo también, compañero de mi generación. Venimos
nosotros entre varios más, y tuvimos una reunión en su oficina del compañero Vallerriestra, me acuerdo, en la avenida Arequipa, y comenzamos con una conversación que iba iniciando a las 4 o 5 de la tarde y eran las 11 de la noche y no terminaba. Tuvieron que venir gentilmente a decirnos, bueno, jóvenes, ya nos tenemos que ir, tenemos que cerrar la oficina, porque era un hombre que te hablaba de todo. Y era, mientras hablaba, enseñaba. Y tú tenías que estar como una esponja y ver todo lo que él te iba transmitiendo. Te hablaba de la Revolución Rusa, te hablaba de China, y de repente te comenzaba a hablar de Vietnam, y hablaba de la Segunda Guerra Mundial, y ponía de repente un ejemplo de la Primera Guerra Mundial, o tal vez terminaba hablando de Napoleón. Y una de sus palabras preferidas para él, porque también logré escuchar sus discursos. Me acuerdo cuando lo acompañé al cementerio de Coracora, porque comencé varios días con él a caminar como un lazarillo, fiel a eso, aprendiendo, porque sabía que iba aprendiendo de él no solamente conocimiento, sino, como usted mismo lo ha dicho, compañero Omar, su grandeza de él le enseñaba a ser humilde, escuchaba a todos, atendía a todos. Y en Coracora, donde yo menos pensé, inclusive entramos a tomar una taza de café y me dijo, acá tengo mi compañero, una casita humilde. Fue, le tocó la puerta y salieron sus hijas o sus nietas del compañero, porque el compañero ya no estaba. Pero él fue a esa casa cuando volvió a los 75 años a Coracora. Y él decía, acá vivía mi compañero. Una de sus nietas, Milagros García, me acuerdo, que estaba ahí, nos atendió muy gentilmente con su mamá. Y la compañerita joven, nieta, ¿no? Del compañero que ya no estaba. Pero eso era Carlos Enrique Melgar, un hombre humano. Porque esa humanidad también la aprendió muy joven, a los 12 años, cuando él dejó su natal Coracora, ¿no? Él estuvo hasta los 12 años en Coracora y de ahí vino al Colegio San Agustín, donde conoció a Aya de la Torre muy joven. Y desde ahí él comenzó a hacer, no solamente a formarse como profesional, sino también a hacer política en el Perú. Y no gozaba de mucha logística. Era un provinciano que venía de un pequeño pueblo llamado Coracora a la Gran Lima. Venía con ese sueño de todos los provincianos a conquistar esta ciudad. Y creo que sí lo logró, porque dejó enseñanza en cada paso que dio. Fue un hombre que siendo muy joven, ya, cuando ya tenía 3 carreras profesionales, porque él fue de lengua, él fue un profesional también de derecho y economista, todo un estadista. Cuando comienza él aquí en el Perú a hacer política. ¿Y a qué se enfrenta dentro de uno de sus primeros casos? Como lo dijo el compañero Mar, de los tantos que nombró, a la dictadura de justamente Manuel A. Odría, ¿no? Y ahí fue el escenario donde fue la defensa del llamado infelizmente monstruo de Armendáriz, que había violado a un niño, que después de 60 años se supo de que nunca existió una violación. Pero ¿qué pasaba con el gobierno de aquel tiempo? Necesitaba circo. Y había un joven, Carlos Enrique Melgar, que con mucho ahínco, firmeza, defendió ese caso. Hasta el final lo llevó. Hasta el final lo llevó. Inclusive siendo un día feriado, trató de evitar el fusilamiento. Pero ya existía una decisión política por encima de una decisión netamente de repente técnica o judicial,
que era lo que debería haber determinado el, 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 el suceso, pero bueno, sucedió. Carlos Enrique Melgar siguió así, digamos, y llegaron el momento ya de las elecciones. Un hombre muy preparado, con tres carreras profesionales, todo un ejemplo. Discúlpeme que sea un poco egoísta al decirlo, porque es cierto, es un hombre que trascendió Coracora y Ayacucho, ¿no? Un ejemplo para los coracoreños. Seguro deben haber algunos coracoreños en esta reunión, pero para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, debemos hablarle de la vida de este señor porque es un ejemplo. Es un ejemplo para todos nosotros. Cómo de manera disciplinada, cómo de manera proba, cómo de manera de ceñirse en el conocimiento, se puede lograr las cosas. Sí se puede lograr. Y él lo logró. Y para nosotros es un ejemplo. Y no se equivocó a la hora de pertenecer a este partido político de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA. ¿Por qué? Porque este partido justo fue formado por jóvenes profesores, en su mayoría, en los inicios, quienes le enseñaron a Carlos Enrique Melgar. Y él cuando volvió a Coracora, ya a los 75 años, me acuerdo que me decía, Luchito, ayúdame a que vengan jóvenes a mi casa. ¿Cómo no, tío? Le digo, fuimos al Colegio Virgen de las Nieves, fuimos al Colegio 9 de Diciembre, fuimos al Pedagógico, fuimos al Instituto César Augusto Guardia Mayorga, y él iba conversando con todos los jóvenes. Y tenía paciencia. Lo heredado por Aya de la Torre. En Parinacochas, ahora, bueno, no sin olvidarme saludar sus 200 años de aniversario, deben de tener de ejemplo todos los jóvenes que se encuentran ahí a Carlos Enrique Melgar. Sin duda, un ciudadano predilecto, a mi punto de vista, dentro de todos los coracoreños y parinacochanos, el hombre que más avanzó. Y si no fue presidente de la República, como en una anterior entrevista se lo dije a Rulman Flores, fue porque tuvo delante a un Alan García Pérez, de competencia, que también venía, bueno, y él venía, ¿no? Como heredero también, de repente de un espacio dentro del APRA, pero Melgar le supo dar batalla, y hubo muchas cosas que en ese interín me iba contando, me acuerdo, mi tío Carlos Enrique, con mucha pena en algunas cosas, ¿no? Pero él siempre fiel y leal a su partido, así murió él, y siempre creyendo en las personas, creyendo en las personas, o sea, un hombre leal, un hombre consecuente, y un hombre que hasta el final no dejó de ser aprista, siempre tenía su corazón, y su amor filiado a Coracora, porque le tuvo mucho amor. Y entonces, ¿por qué cuando ya él fue senador, porque fue senador en 1963, en 1980, en 1985 y en 1990, y aparte ex constituyente en 1978, como lo dijo el compañero Omar, estuvo haciendo campaña por Huanta, en el norte de Ayacucho, él tomó una decisión de crear la provincia de Paucar del Sarazara. De repente lo que más le pudo haber dolido a él en su corazón. ¿Pero por qué lo hacía? Me lo contó. Porque era necesario, hijo, me dijo. Porque tú sabes lo que tardaba la gente de Pausa, la gente de Marcabamba, como acaba de nombrar justamente el compañero Omar, en llegar por un juicio, por un animalito,
que de repente estaba hasta Cora Cora, ni siquiera justificaba el gasto, pero tenían que venir por el juicio hasta Cora Cora. Entonces, él tomó esa decisión. Fue un hombre tan grande y dijo, Parinacocha se tiene que partir. Nosotros los parinacochanos sabemos la historia de que Pausa era la capital de la provincia. Pero después, obviamente, la habilidad de los coracoreños durante el inicio del siglo XX hicieron que esa villa pasara a ser capital de la provincia, en pleno gobierno de López de Romaña, lo cual lo consiguieron los coracoreños, ¿no? Y Pausa fue, desde ese momento, como quien dice, desplazada. ¿Y quién vino y hizo justicia? Un mismo coracoreño. Y lo logró. ¿Por qué me dijo? En el Senado vinieron mis compañeros a decirme, Carlos Enrique, están partiendo tu provincia. No, no están partiendo ninguna provincia. Él dijo, nosotros estamos haciendo justicia. Y él mismo lo expuso en el Senado en aquel entonces. Y así nació la provincia de Paucar del Sarazara. Obviamente, una decisión que no estuvo él solo, estuvieron otros compañeros como Wilfredo Guaita, que seguro también lo acompañaban, o Alberto Valencia, en su decisión, ¿no? Y lo logró. Omar, Carlos Enrique Melgar, ¿qué más hizo por Ayacucho? Pregunta. El proyecto Cachi, que ahora es una realidad. Ese hombre lo visionó. Ahora ya no está, y fue algo necesario para esta región, para que esta región pueda ser más grande. ¿Qué más hizo? La cooperación de fomento por Ayacucho, también lo creó él, que fue necesario. Entre una serie de leyes más. Fue un hombre que en el mundo académico y en el mundo político nos dio un gran ejemplo, tanto para los apristas, tanto para sus paisanos, coracoreños, ayacuchanos, y para su país, para la juventud. Porque la juventud tiene que ver y llevarse de los buenos ejemplos, de esa gente proba que construyó, o como nos enseñó Aya de la Torre. Bueno, yo digo nos enseñó, tal vez yo no conocía a Aya de la Torre. Lo digo porque lo he leído o porque de repente Carlos Enrique Melgar me lo dijo cuando en esos 3 meses que caminaba con él profundamente. La riqueza se crea, no se quita. Y eso nos diferencia mucho de otros extremos, tanto de derecha como de izquierda. Tenemos una herencia tal vez o un vestido muy grande. Esperamos, compañero Omar, usted que está presente, o Rulman Flores, lleguen y nos representen en ese congreso, pero para hacer cosas positivas, así como lo hizo este señor, Carlos Enrique Melgar López, que ha sido un gran ejemplo para todos nosotros. Yo me siento orgulloso de ser parte de esta organización que ha realizado el compañero Rulman, de integrar una comisión de homenaje al compañero Carlos Enrique Melgar López, porque estos hombres no pueden, su biografía no puede quedarse oculta, tiene que saber, los jóvenes deben entender, deben estudiar a un Aya de la Torre, a un Carlos Enrique Melgar, a un Ramiro Prialé, ¿no? ¿Cómo fueron? ¿Cómo lograron una gran organización? ¿Y qué es lo que ahora falta? ¿Qué es lo que está fallando? Bueno, creo, Martín, eh, ¿qué más podría decir de Carlos Enrique?
en Coracora, me acuerdo cuando íbamos a dar las serenatas, y él iba por cada balcón de Coracora a rendirle homenaje a sus amigas, que ya no están, pero se acordaba él de cada esquina de Coracora. Y me gustó mucho porque iba con la alforja, me decía, tú eres el que lleva la alforja, y yo iba llevando todos los vinitos, el agua, el calientito, el pisco, de todo había, hasta whisky había ahí, me acuerdo de la alforja, y íbamos con varios jóvenes, con guitarra, Becker, Cortés Polanco, me acuerdo, también nos acompañaba, era uno de los tantos jóvenes, y sus amigos de él, porque tenía Carlos Enrique todavía amigos de 70 y tantos años y cantaba, y venían a cantar con él, hasta su compadre, me acuerdo. Pero qué hombre tan desprendido, el haber logrado muchas cosas y volver a regresar a su tierra para compartir con sus amigos. Vino con 2000 libros del caso Luza. Me acuerdo, en cajas, vamos a repartirlo, Lucho. Y fuimos con él al colegio, a todos los colegios de Coracora, y los regalamos. Ahora he visto que ese libro lo venden a 84 soles, creo, por internet, ¿no? Pero él lo mandó a imprimir y los regalaba en Coracora. Esa era su grandeza de él. No, todos son para regalar. No, pero al menos me acuerdo un compañero le dijo, un solpe para tener para el partido, me acuerdo. Le supo decir al compañero, no, ¿cómo que un sol? No, nada. Todos los libros se regalan. Gruesos, grandes, originales. Era la grandeza de él al compartir, ¿no? Él compartía, él daba. Inclusive cuando lo fui, iba a visitar a su casa. Me acuerdo haber visto a varios compañeros que lo iban a visitar. Yo pensaba que estaba retirado de la política, creo que nunca se retiró de la política. ¿Por qué él seguía haciendo política? Bueno, eso sí me reservo, que hablaba de compañeros que en la actualidad dirigían el partido, y él hablaba en reuniones que tenía en su casa, porque nunca dejó de hacer política. Bueno, ahora él ya no está, ahora solamente queda mirar hacia atrás y todo lo bueno que hizo, absorberlo para hacerlo más grande. Ese es el legado de Carlos Enrique Melgar y Aya de la Torre. Con eso termino, y muchas gracias, Martín, por este espacio, y a todos los que me escucharon. Gracias. Gracias, Omar. Gracias, Rulman, también. Muchas gracias, Luis López Josín, por este testimonio importante que nos has hecho llegar al corazón y también al alma, porque has hablado de esa parte humana, de esa parte del amigo, como decíamos al principio, de conocer un poco esa parte del día a día, ¿no? De cómo era Carlos Enrique Melgar en su etapa también de ya un poco retirado de la política en el sentido de las funciones políticas, porque él nunca dejó de ser político, porque la política es algo que se lleva en el alma y siempre uno está ahí presente. Y los recuerdos de tu Coracora querido, donde hemos tenido la oportunidad contigo de estar muchas veces en tu linda ciudad natal, y la verdad que nos conecta y nos transporta al pasado, evocando dichos, teniendo muchos recuerdos de esta hermosa ciudad como es Coracora. Muchas gracias a Luis López Gocín por este testimonio, más aún que lo has conocido de cerca. Vamos a continuar con el rol de expositores. Nos acompaña también un destacado jurista, un amigo también de Pisco, de la histórica provincia de Pisco, como es Antonio Peña Jumpa. Él es bachiller en Derecho, abogado y magíster en Antropología por la Universidad Católica, posgrado con grado de magíster en Refugee and Forced Migration Studies por la Universidad de Oxford, Reino Unido, diplomas de posgrado por el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, España, PhD in Law o Doctor en Derecho por la
Calway, Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, profesor principal de la PUC y profesor asociado de la Universidad Nacional Mayor de San Marco, a cargo de cursos de teoría del derecho y en particular de sociología y antropología del derecho, especializado en temas de justicia y derechos de comunidades andinas, amazónicas y poblaciones originarias, conflictos socioambientales o socioculturales, así como en responsabilidad social del derecho y en derecho y desastres en zonas pobres o vulnerables. Me refiero pues al destacado docente Antonio Peña Jumpa, del cual también ha sido un destacado estudiante en la parte secundaria, primaria y secundaria aquí en la provincia de Pisco. Adelante, Antonio, muy buenas noches. Él nos va a tocar el tema, va a hacer un comentario sobre el libro Mi Alegato, que escribió naturalmente Carlos Enrique Melgar. Adelante. Buenas noches, buenas noches Martín, buenas noches Luis López, eh, Omar Quesada, distinguidos miembros del partido aprista. Tengo que confesar en primer lugar que yo no soy aprista, no tengo ninguna afiliación partidaria, tengo mis ideas políticas, que eso es normal para toda persona, así que perdónenme si es que tengo algún lapsus o error relacionado al tema. Eh, yo en realidad no conozco mucho a el gran profesor, podríamos decir, maestro del derecho en la práctica, Carlos Enrique Melgar López. No he tenido la oportunidad de conocerlo, lo he visto en su actuación política, pero ciertamente no deja de tenerse en consideración el aporte que él ha dado en el trabajo del derecho, en el actuar del derecho. Y entonces, si esa una información que había hecho llegar justo Martín, y a la información que he podido encontrar en internet es que armé una presentación sobre este tema. Más allá de hablar del contenido del libro, que es la expresión de sus alegatos en un caso específico de su labor de abogado, me gustaría referir un poco a él como abogado y como una persona que instrumentalizó muy bien en términos prácticos el derecho. Entonces, voy a compartir algunas diapositivas para poder explicar lo que quiero tratar. Esta experiencia de Carlos Enrique Melgar López como un abogado litigante, que es la manera como yo lo vería de lo que he revisado su biografía, su producción académica a través de sus libros y en particular este libro, Mi Alegato. Para ello quiero tratar un poco la referencia, aunque ya lo he mencionado en la exposición previa, el señor López. Eh, yo quiero referirme brevemente a lo que es Carlos Enrique Melgar López, de todas maneras en su referencia biográfica. Quiero resaltar su faceta como estudiante y abogado y luego concentrarme un poco en el caso que está tratado en el libro Mi Alegato, que es el caso Lusa, de un doctor especializado en psiquiatría y que comete un acto de homicidio. Y luego quiero reflexionar brevemente sobre el derecho a partir de la experiencia de Carlos Enrique Melgar López. En primer lugar, ¿quién fue Carlos Enrique Melgar López? Un poco sistematizando la información que aparece en las redes de lo que se conoce públicamente de él. En mi apreciación inicial,
un ciudadano andino migrante, como somos la mayoría de quienes poblamos la costa o las ciudades importantes del Perú, que están en la costa. Entonces, nació en Coracora, como ya lo han referido, Ayacucho, el 18 de mayo de 1925. 1925 es un periodo en el que todavía la desconexión de los Andes con la costa bastante grande, donde migrar a la costa era un acto de valentía y heroico para transformarse, para progresar. Este es el caso de Carlos Enrique Melgar López, muy, muy importante en su contexto. Murió en Lima ya el 24 de junio del 2018, hace pocos años atrás. Eh, Fue un político conocido, como lo han mencionado también, del Partido Aprista, constituyente el año 1978, lo que significa que participó en la elaboración de una constitución muy importante para nuestro país, quizás la constitución social más importante que hemos tenido, y que lamentablemente en 1993 tuvo un desliz, ¿no? A partir del golpe militar del señor Fujimori. Fue senador desde el año 1963. Me puse a pensar cuántos años tenía el señor Carlos Enrique Melgar López cuando llegó a ser senador. Bastante joven, 30 y tantos años. Fue 37 años, si mal no recuerdo, en los cálculos, o 38 años. Bastante joven para tener ese cargo. Luego en 1980 también llega a ser senador, en 1985 igualmente, y en 1990 también, según las referencias, y ciertamente terminó con el autogolpe del señor Fujimori. Alto dirigente del APRA, hay que reconocer, creo, en Carlos Enrique Melgar, como lo ha referido el colega que me antecedió, eh, que es una persona comprometida con el partido, una persona honesta, de las que es muy difícil encontrar en política hoy. Entonces, yo no tengo mayor información sobre su vida personal, pero por lo que estoy revisando, por lo que he leído, es una persona que se ha comprometido con su carrera, con su formación y con su carrera profesional de abogado y con el partido y su participación política en los cargos que se les presentara en nuestro país. Dentro de su formación como abogado, penalista, connotado, el derecho penal fue su especialidad. En el derecho hay muchas especialidades, pero él ingresó por el derecho penal, compitiendo con penalistas destacados de su época, que es un detalle muy importante, y eso me lo contó justo un colega que conozco mayor, que no está en el Perú, con quien tuve oportunidad de conversar justo del señor Carlos Enrique Melgar López, ¿no? Competía con Raúl Peña Cabrera. Raúl Peña Cabrera sí es muy conocido en el mundo universitario. Cuando fui estudiante yo leía sus libros, revisaba sus libros. Eh, y entonces en la contienda del litigio justamente se encontraba con este señor. Y eso significa que participaba en casos muy importantes, porque el señor Raúl Peña Cabrera con seguridad asumía los casos relevantes de su tiempo, que correspondía a la segunda mitad del siglo pasado. Pero además algo curioso que uno encuentra en su biografía es que fue un ciudadano fascinado por el arte andino, el arte colonial y pluricultural, un poco internacional. Tiene una casa castillo en Punta Negra, si mal no recuerdo, fascinante, según aparecen las fotos, donde aparecen muchos restos de viviendas o casonas que él comenzó a reciclar y luego comenzó a incluir en esta arquitectura particular que tiene. No, eso le ha dado un poco de fama. Yo me imagino para los arquitectos también es un tema interesante para evaluar. Eh, Destacar un poquito su faceta como estudiante y abogado. Eh, Como conozco un poco el mundo universitario, yo me puse a pensar
cómo se forjó, cómo se formó y cómo devino después en abogado. Creo yo que esta parte de su formación ha sido la más fuerte, a pesar de que a los 15 años se habría integrado como miembro del Partido Aprista, según refiere su biografía. Creo que ha destacado más en su formación como estudiante de Derecho y abogado, a pesar que también estudió otras carreras. Es una cosa curiosa. Bueno, la referencia es que fue estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En ese tiempo, estoy pensando en 1945 aproximadamente, porque tengo la impresión que él estudió muchos años y se mantuvo como estudiante mayor en San Marcos por los años que aparecen en su biografía. Pero él, tengo la creencia de que quiso estudiar, abarcar todo, aprender, formarse, porque de Cora seguro tuvo toda la intención de ascender cultural, intelectual, formativamente, como las personas que tienen oportunidades de aprender, estudiar en distintas universidades o de tener una formación más sólida desde los estudios primarios o secundarios y llegar a la universidad solo para complementar lo que ya ha aprendido. En el caso de Carlos Enrique Melgar, estoy seguro que él tenía ansias de aprender y dentro de sus tiempos, de seguro que estaba también la disputa política, como está ahora en San Marcos. Yo enseño en San Marcos, sé cómo funciona San Marcos en parte, no soy especialista, yo trabajo más en la Universidad Católica. Entonces, esos años, al año 55, él logra, en la cuenta 25 a 50 nomás serían 25 años, más 5 años más tendría 30 años. O sea, a los 30 años de estudiante todavía, llega a ser presidente de la Federación de Estudiantes del Perú. Es un cargo muy importante, según la referencia que yo tengo de la época, porque llegar a ser presidente de la Federación de Estudiantes del Perú, que era ser presidente o ser delegado presidente de la Universidad de San Marcos previamente, es un gran logro. En términos más que políticos, es gremial, gremial estudiantil académico. Y curiosamente, en 1959 es elegido todavía presidente de la Federación de Estudiantes del Mundo, en un congreso que se lleva a cabo en Lima y que lo elige. O sea, esta participación muy importante, o sea, a los 34 años es estudiante todavía, o nunca quiso dejar de ser estudiante todavía. Y lo que yo entiendo es que estaba comprometido en seguir aprendiendo, no solamente por el trabajo gremial, que de hecho lo ocupaba, sino porque estudiaba otras disciplinas aparte del derecho. Y eso ha hecho que justamente tenga un léxico, un vocabulario que comienza a ser útil como cuando se convierte en abogado. Eh, Como abogado, es muy conocido por unos casos de la época y estuve yo rastreando los casos para entender un poquito el contexto, porque yo no lo conozco, yo no soy de esta época, entonces uno tiene que rastrear la época para entender qué es lo que pasaba. Por ejemplo, la defensa del señor Luis Unián Dulanto, alias Tatán, perdón, acá faltaban las comillas, pero perdóneme por la omisión. Este es un famoso delincuente de los años 40, 50. Y hay una foto donde aparece Carlos Enrique Melgar abrazándolo, o el señor Tatán, alias Tatán, abrazándolo. ¿Y quién era ese señor Luis de Unión Dulanto? Como un Robin Hood en Lima, ¿ya? Que supuestamente robaba a los ricos y luego compartía con los pobres en el barrio en donde él creció aquí en Lima, cercado. Esa es una de las defensas, yo creo que debe haberle abierto las puertas, porque el señor este de Unión Dulanto era muy famoso, también identificado como una persona que estaba que tenía amantes, que las mujeres tenía un porte y una forma de vestirse elegante que llamaba la atención de las mujeres de la época,
de las señoritas de la época y según las referencias que hace la prensa, pues tenía varias amantes. Entonces todo esto en el contexto machista de la época, más machista que ahora, era muy, muy elogiado. Entonces defender a esta persona lo va a ir conectando con la fama a Carlos Enrique Melgar. Pero hay otro caso, que es el de la señora Ingrid Schuen, que es una hija de un alemán, ella también es alemana, de un alemán famoso, nazi, identificado en la Segunda Guerra Mundial a favor de Adolfo Hitler. Pero bueno, no hablemos de su pasado en ese sentido, sino se envuelve en un homicidio, producto de una relación también amorosa detrás. Y en los datos de la historia se supone, se deduce que ella no fue la autora de la muerte de un sujeto famoso también, que tenía el título de conde, a quien le dispara con una pistola, supuestamente. Pero ella no era, en el fondo, eh, la culpable, sino quien era su esposo y con quien tenía una relación muy particular en esta relación conyugal. Y entonces ella logra tener una defensa bajo Carlos Enrique Melgar favorable, por lo menos no una condena grave, sino fue una condena pequeña. Esto lo va sumando más a Carlos Enrique Melgar. Y luego viene esta defensa que está en su libro, Mi alegato, que es la defensa del psiquiatra Segisfredo Luza, experto en lo psicosocial en el Perú, después muy famoso, devino después, antes no era tan famoso, pero es una defensa que lo vamos a comentar un poquito más, en la que él entrega toda su experiencia y todos sus conocimientos y por eso quizás publica esa defensa en este libro de 500 páginas. Es una defensa bastante extensa que él realiza para convencer al tribunal. Y después tiene una defensa que también es bien compleja. Esta sí es bastante complicada porque se trata del señor Jorge Villanueva Torres, un afrodescendiente que es acusado de darle muerte a un niño tras violarlo. Entonces llega la pena de muerte, pero de todas maneras yo pienso que su defensa pudo ayudar en parte a la situación y finalmente a partir del caso de este señor Jorge Villanueva, a quien llamaban el monstruo de Armendáriz, se limita la pena de muerte. Después de este caso, donde luego se deduce de que él pudo no ser el autor de la muerte de ese niño, se levanta la pena de muerte para los casos que no sean traición a la patria. Solamente traición a la patria es objeto de pena de muerte. Bueno, esto es su faceta como estudiante y abogado, y lo que nos corresponde es tratar un poco el caso. El caso Luza, que tiene como protagonista al doctor Segisfredo Luza Boruncle, como supuesto, como autor del homicidio, es un caso de homicidio, a la señora Marta Bellis, que fue paciente del señor Segisfredo Luza Boruncle y de quien se va a enamorar este señor Segisfredo Luza, y va a tener una relación amorosa de algunos años. Y después aparece el señor Fare Wanus, quien es un pretendiente de la señora Marta Bellis. eh, eh, un pretendiente, un joven. Marta Vélez y Fare Guanus son jóvenes, 26 años, algo parecido los dos. El señor Segifredo Luza ya tenía 3 hijas, estaba casado. Entonces, el suceso ocurre en el año 1966. El doctor Luza dispara 15 balazos a Fare Guanus. Guanus era pretendiente de Marta Vélez, Vélez era paciente del doctor Luza y devino un amante. Según los datos periodísticos, el doctor Luza trató de desaparecer el cuerpo, pero no pudo, porque no entraba en su auto. Lo ve una persona, finalmente se entrega ante la policía. Este es
un caso, entonces, donde asume Carlos Enrique Melgar López en su defensa. Entonces, su ardua dedicación en el seguimiento del caso, un abogado litigante, aquí se ve el trabajo del abogado litigante, que supone comprometerse con el caso, así tenga asistentes legales, asistentes litigantes, colegas que lo apoyan. Es un compromiso grande estar detrás del caso, comprometerse en el caso, ¿no? Participar en todas las partes del proceso y sustentar, sobre todo, tener un argumento para poder liberar de responsabilidad a su cliente. Ese es el abogado litigante, ¿no? Yo cuestiono un poco éticamente ello, pero no es en estos momentos la oportunidad para hacerlo. Lo voy a hacer un poco al final. Sustentar la inimputabilidad de su defendido, o sea que su defendido no estaba en condiciones, en sus cabales, cuando disparó al señor Wallace, ¿no? Su situación de amante lo lleva a un estado no consciente que se corrobora con las pruebas psicológicas y psiquiatras. Alega mucho, se sustenta en lo que son las pruebas psicológicas y psiquiátricas, y entonces aboga por una justicia científica en base a las pruebas para demostrar que su defendido era inocente, que no se le puede condenar, no estando consciente del acto que realizó al momento de disparar a este señor Guanus. Entonces, él sustenta esta justicia científica, que es una justicia basada en pruebas, ¿no? Frente a un contexto contrario al señor justo Lusa, al señor Lusa, un contexto donde este caso en que él participó era adverso en los medios de comunicación, en el sentido que lo daban pues por asesino. Y un asesino, en realidad, en esta situación debía pagar caro. O sea, la opinión pública está orientado a castigar. Si dejamos que la opinión pública juzgue, pues este señor Segisfredo Lusa tendría que ser muerto. Pena de muerte o linchamiento, que es lo que también podría ocurrir en la actuación de la sociedad. Entonces, la defensa de Carlos Enrique Melgar es justamente para demostrar al tribunal que va a resolver que la justicia tiene que alcanzarse a partir de las pruebas que existen y considerando esta situación especial de su defendido, de no encontrarse consciente del acto que realizó. Entonces, lucha para enfrentar lo que llama venganza primitiva, porque normalmente cuando ocurre alguien mata a otro, y esto existe en nuestra sociedad, existe en las comunidades amazónicas que he tenido oportunidad de conocer, el derecho de venganza. Alguien mata a otro en una comunidad, a otra, a un miembro de otra comunidad, la otra comunidad tiene todo el derecho de matar a alguien en la comunidad donde se produjo la muerte, se originó la muerte. De eso existe, eso es muy humano y también nosotros todos lo sentimos. Entonces, él abogó por una justicia basada en las pruebas, basada en el proceso y no la venganza que podría existir en la naturaleza del ser humano, ¿no? Que es la venganza primitiva. Entonces, después de esta defensa, el resultado es que el doctor Segisfredo Lusa fue condenado a 8 años de prisión, eh, un, un delito que pudo conducir a una condena más extensa o a la pena de muerte. Llevaba 4 años ya y solo restaba 4 años más, y que podría inclusive reducir su pena por el servicio que podría ejercer dentro del penal. Pero muy hábilmente el señor Lusa, en el año 71, recibe el indulto del presidente Velasco Alvarado. Y entonces prácticamente tiene 5 años, 6 años nomás de prisión. Y eso es un poco el éxito del trabajo de Carlos Enrique Melgar, porque pudo haberse
conducido a una situación grave, la de este doctor Luza. Y él facilitó su situación, sus condiciones, para inclusive después, estamos hablando del año 71, 72, el señor Luza pasa a ser un personaje muy importante en la vida política, asesor del señor Velasco Alvarado y asesor especializado en campañas psicosociales, ¿no? Y es conocido en el Perú, el señor Luza, por haber iniciado estas campañas psicosociales, convirtiendo o explicando una situación política determinada en buena para la población, a pesar de conocerse que hay elementos negativos al interior, ¿no? Eso es lo psicosocial. Bueno, a partir de esto, yo lo que me permito es pensar en algunas ideas, algunas ideas que brotan del derecho, la justicia, tras la actuación del señor Carlos Enrique Melgar, y en particular desde este caso del doctor Luza. En primer lugar, hay que tener muy presente que el señor Carlos Enrique Melgar conocía el derecho, lo conocía en amplitud. Yo creo que esta etapa de estudiante y su participación gremial, su permanencia en la universidad, lo formó. Y no solamente en el derecho como conjunto de normas, sino en el derecho conectado con la vida diaria. Entonces, en el derecho penal, por ejemplo, no se trata solo de aplicar las normas del Código Penal, sino de reflexionar y razonar la condición humana. Esa es la defensa del doctor Luza, que hace Carlos Enrique Melgar. Entonces, esta formación que aprendió además en sus vínculos políticos, pero sobre todo en lo gremial, yo creo que es bastante fuerte para que él tenga una mejor formación del derecho. El derecho no se resume en un conjunto de normas, el derecho supone la conexión de esas normas con la realidad, y él las manejaba bastante bien en el derecho penal. Ahora, hay un elemento que brota desde este concepto del derecho que se puede deducir de la actuación del señor Carlos Enrique Melgar, es que utiliza el derecho para la justicia. Y justamente lo estaba escuchando de los testimonios que dan de la experiencia que se ha tenido con él, es que él, el, la justicia es el fin, el medio es el derecho. Esa es una teoría clásica que manejamos para hacer posible que la justicia se materialice, entonces, y el derecho se utilice para conseguirlo. Su conocimiento del derecho lleva a convencer justamente los tribunales y a orientarlos dentro de lo que él quiere mostrar, de lo que él quiere presentar, de lo que él quiere desarrollar a favor de su cliente o de sus defendidos. Desde allí surge justamente un debate cuando se trata de temas, casos emblemáticos como los que él ha tenido en sus manos, y es hasta qué punto conseguir justicia bajo esta forma es la mejor. No, hoy día lo podemos evaluar, justo es interesante este espacio para poder reflexionar la actuación de un gran abogado en sus años y lo que puede ser el producto hoy, para que sirva a los jóvenes y para que a su vez los jóvenes reflexionen cómo pueden ser hoy mejores abogados, ¿no? De pronto igualar a Carlos Enrique Melgar o ser mejores que Carlos Enrique Melgar. Hoy, año 2025. Entonces, allí lo que hay que ver es un poco la situación de la víctima, por un lado, que es algo que se omite en la defensa, porque no me importa mucho a la víctima, me interesa mi defendido, mi cliente. Tengo que liberar a mi cliente. Esa es una perspectiva muy propia de la segunda mitad del siglo pasado. Hoy día, la situación de la víctima se tiene que contemplar y uno tiene que pensar si a la persona que estoy defendiendo pudo o no pudo evitar la muerte, los daños que le ocasionó a la víctima.
Entonces, y uno tiene que reflexionar al lado de los hechos, contemplar que la justicia no es solamente para su defendido, para su cliente, sino que además tiene que mirar a la víctima, a la situación, a la familia de la víctima. ¿Qué es lo que pasa con toda la familia de la víctima? Si es que no hay una sanción esperada por esta familia de la víctima en la persona que se supone que es el autor, el culpable. Otro elemento que brota del caso y que nos lleva a reflexionar el tema de la justicia y el derecho es la situación de la pareja, el amante en realidad. Y cuánto de su amante que estaba recuperándose, que le dice al señor Lusa, que justo el señor Lusa, según los datos que he podido revisar, había ido a un congreso invitado, fue con su esposa, un mes, creo que fue a Madrid, regresa. Cuando regresa, se vuelve a ver con esta señorita con la que salía y le dice la señorita que fue su paciente, es la señorita Marta Vélez. Marta Vélez le dice que ya consiguió un joven con el que está saliendo y con el que coincide, porque anteriormente la querían casar con otra persona y ella no quería, estaba a punto de suicidarse. Entonces ya consiguió una persona con la que podía entablar una relación, que es la víctima, el señor Guanus, el señor Farihuanus. Entonces, y al enterarse de ello, es que, según los datos que se manejan en el caso, es que él tomó una decisión de quitarlo del camino. Lo cita en su consultorio al señor Guanus y con el pretexto de que tenía que entregarle un cuadro que correspondía a la señorita Vélez. La señorita Vélez estudiaba artes y el señor Guanus también eran artistas del mundo artista. Y entonces va el señor Guanus y ahí es donde le da muerte, ¿no? Con su revólver. Entonces, esto de la señorita Bertis es muy importante porque ella es la sobreviviente y ella es la que ha vivido todo un proceso gigantesco en este juicio. Y su vida personal ha ido cambiando y lo interesante, estuve viendo una entrevista de ella última, ella logró salir adelante, logró sobreponerse y no quiere hablar ya de este tema, pero logró sobreponerse y dedicarse a su trabajo. Entonces, un poco por allí hay un elemento muy positivo de la situación de ella. No sé cuánto del sufrimiento, porque eso habría que rastrear un poquito la época, pero la justicia tiene que entrar a ver también la situación de ella. Ella está completamente al margen de lo que ocurrió o está comprometida, ¿no? Y hasta qué punto el compromiso, en este caso, va a tener efectos en el futuro. Y por último, ver la situación personal del doctor Lusa, Sigfredo Lusa. ¿Por qué ver la situación personal? Es un psiquiatra, es un distinguido personaje, no, un profesional, destacado alumno. Primero, creo, en la promoción en medicina en la Universidad de San Marcos, cuando él se gradúa. Y se va a estudiar a Alemania, si mal no recuerdo, se va a estudiar al extranjero y luego regresa. Tiene un avance, un currículo gigante. Ahora, ¿cuánto de lo que él profesionalmente tiene como psiquiatra no pudo contribuir a frenar este problema que vivió y que condujo a un homicidio? ¿Cuánto de su capacidad de él no podía hacer posible el cambio frente a esta situación que vivía? Fíjense, estos temas yo no los trataría, de no ser porque con los años uno se da cuenta de lo que pasa, de que lo que nos pasa en las personas, ¿no? Yo me pongo a pensar en mis 62 años, cuántos años han transcurrido de lo que a mí me tocó participar en muchos episodios de actividades académicas y no académicas en mi vida, y cuántos problemas he afrontado y sigo afrontando.
en el desarrollo de nuestra carrera profesional o de nuestra vida. Entonces, y me pongo a pensar en el caso de este señor, el doctor Luza, y me pongo a pensar que ciertamente él pudo estar en una situación especial cuando ocurrió, pero en tiempos actuales esto no se vería igual. Eh, el doctor Carlos Enrique Melgar, o el abogado Carlos Enrique Melgar, lo razonó en su época, pero hoy día no se vería así. Hoy día se tendría que ver desde otro punto de vista, y seguro se involucraría más al doctor Luza. Entonces no tendría estas condiciones. ¿Quién sabe? Necesitamos otra defensa para conseguir que el doctor Luza reciba una pena semejante a la que consiguió el señor Carlos Enrique Melgar. ¿Ya? Entonces, allí hay todo un tema interesante para reflexionar, que es lo último con lo que termino, es si la justicia tiene medios. O sea, la justicia es un fin en sí mismo, o la justicia se mueve bajo medios. Entonces, ahí hay todo un tema grande de reflexión, donde algunos separan la justicia y el derecho, otros ven el derecho conectado con la justicia, y otros podrían ver la justicia como medio, no como fin, y de pronto el derecho es el fin. Es una gran discusión teórica, pero el caso, justo la experiencia de Carlos Enrique Melgar, nos lleva a reflexionar. Yo no tengo una respuesta, pero tengo la sensación en mi formación de abogado es que la justicia se mueve más como un fin solo y puede ser aparte del derecho. ¿Ya? La justicia es un sentimiento que está en nuestra actitud diaria y que no necesitamos a veces de normas para poder materializarla. Lo que ha ocurrido en los alegatos de Carlos Enrique Melgar es donde el derecho está conectado a la justicia. Yo utilizo el derecho lo más científico posible, lo más objetivo posible para convencer al tribunal. Y el tribunal tiene que hacer justicia a partir de esa decisión. Entonces, él exitosamente lo logró. Solamente comentarles que aquello que hizo Carlos Enrique Melgar tiene otra mirada hoy. Entonces, hay que mirarlo de otra manera. Y ese es el reto para los abogados jóvenes o los profesionales del derecho o los estudiantes que pretenden ser abogados, para reflexionar el derecho y la justicia de una manera diferente. No, muchas gracias. Yo termino con esta presentación bajo esta idea de justicia en discusión. Bien, muchas gracias, doctor Antonio Peña Jumpa, por darnos eh, este perfil, ¿no? Del compañero Carlos Enrique Melgar, su etapa de estudiante, su etapa de coracoreño también, y sus estudios en San Marcos, cuando ocupa también la presidencia de la Federación de Estudiantes del Perú, y toda la etapa, como lo ha expuesto usted en los casos emblemáticos que él ha asumido como abogado defensor, abogado litigante, y también nos ha descrito usted sobre el caso, el alegato, ¿no? Su libro, el caso Luza, y toda esa reflexión que nos ha dado de esta etapa de la vida de jurista de Carlos Enrique Melgar. Muchas gracias, Antonio Peña Jumpa, por esta brillante exposición y que de una u otra manera nos permite dar a conocer esa etapa tan importante del compañero Carlos Enrique Melgar. Bien, tenemos también algunos invitados especiales que vamos a invitarlos para que puedan dar su opinión, su saludo, eh, quienes han conocido también de cerca a Carlos Enrique Melgar y son de ellos también coracoreños, son de Ayacucho, y me refiero al compañero Ítalo Villaverde Guaita. Él ha sido exalcalde provincial del Paucar del Sarazara y director del portal Estrella del Sur, y también es miembro de la Comisión por el Centenario del Natalicio de Carlos Enrique Melgar del Partido Aprista Peruano.
Si está presente, adelante para poder escuchar su saludo. Adelante, compañero Ítalo Villaverde. Bien, mientras se va mejorando su conexión, vamos a invitar también a un destacado líder político del sur y de Ayacucho, quien también ha ocupado el cargo de consejero regional de Parenacocha, ha sido vicepresidente del gobierno regional de Ayacucho conjuntamente cuando Omar Quesada le tocó eh, asumir el cargo de presidente regional y actualmente es el presidente de la Comisión Centenario de Nacimiento de Carlos Enrique Melgar. Me refiero a Rulman Flores Portugal, al cual le damos la bienvenida y su saludo y su opinión y alguna su experiencia con el compañero Carlos Enrique Melgar. Rulman, buenas noches, adelante. ¿Me escuchas, Rulman? Hola, Adelante, Rulman, te escuchamos. buenas noches con todos. Saludos al compañero Omar, al expositor, doctor Peña, quien ha hecho un resumen del perfil jurídico de Carlos Enrique Melgar. Bueno, yo saludo en mi calidad de presidente de la Comisión Centenario de Carlos Enrique Melgar este evento y realmente es emocionante escuchar a cada participante hablar de una figura tan importante de la política nacional como fue Carlos Enrique Melgar López. Hace pocas semanas, en el Congreso de la República, logré conseguir que el evento central de homenaje debiera hacerse en el hemiciclo Raúl Porras Barnechea, porque ese fue el lugar donde él señaló como una tribuna de combate como senador de la República, el más joven de la República. Al habernos aceptado el presidente, tuvimos un problema con el oficial mayor que ya había hecho un contrato para remodelar el ex Senado de la República. Por ello, ha quedado postergado este evento que va a ser trascendente a nivel nacional porque va a ser justamente en el Palacio Legislativo el homenaje que se merece Carlos Enrique Melgar López, ya sea por personajes que no necesariamente sean del partido aprista, sino compañeros senadores de su época o políticos que lo recuerdan con mucha afabilidad, porque Carlos Enrique Melgar era pues un personaje prototipo del político, era un personaje educado en la política desde el deseo de su padre de verlo un líder cuando lo envía de Coracora a Lima, a pesar de que su madre lloraba, el padre quería que su hijo destaque como líder. Y cuando llega a Lima, fue Monseñor Portales, un agustiniano, quien lo cobija y en el lugar San Marcelo lo educa de la forma como hacen los curas a quienes escogen como personas que deben leer día y noche y practicar la oratoria como corresponde a los grandes hombres que hicieron la República. Recordemos que quienes firmaron la primera Constitución, Luna Pizarro, Toribio Mendoza, eran personajes que venían desde el clero. Carlos Enrique Melgar tenía esa dicha de haber cultivado
una formación académica con el rigor propio y la disciplina de la iglesia. Yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando era muy niño, tendría seguramente 4 años o 5 años. Mi padre me llevó a Coracora a una convención provincial donde Carlos Enrique Melgar presidía esa convención, donde estaba Wilfredo Guaita, Alberto Valencia Cárdenas, otros personajes. Era una convención propiamente de un partido serio y responsable como es el APRA. Y era Coracora una ciudad de gente muy leída, por algo le dicen la Atenas de Ayacucho. Ahí en la torre, Belaúnde lo llamó capital cultural, perdón, Atenas de Ayacucho, y Alan García lo llamó capital cultural de Ayacucho. Entonces, al conocer a Carlos Enrique Melgar, vi la figura de un hombre al cual mi padre se carteaba, recibía cartas, porque ese tiempo no había internet, todo era cartas, y cuando mi padre leía las cartas de Carlos Enrique Melgar, lo leía en voz alta en la casa de Nahuapampa, y ahí me hacía leer para tener dicción, para tener facilidad de hablar. Las cartas, mi padre me hacía leer. Entonces, ahí se me quedaba grabado algunos mensajes de esta figura que más lo recordaba por el nombre. Ya en Lima, como estudiante de Derecho, lo conozco porque mi padre me lleva como practicante a su estudio jurídico en Rufino Torrico. Y realmente como practicante, ya Carlos Enrique estaba en el Senado y tenía que más bien practicar con los que conformaban su estudio jurídico, que habían 3 abogados. Solamente cuando hacía una gira política es que yo tenía que acompañarlo, sea a Ayacucho, sea a Coracora o algún lugar del Perú. Entonces, y aún así, todavía no le encontraba esa, ese imán que es propio de los jóvenes que buscan a quién seguir. No quiero alargar el tema, simplemente decir que Carlos Enrique Melgar no solamente fue el joven dirigente al que hay en la torre y Ramiro Priailé lo conoció de cerca, sino que estuvo preso muy niño, adolescente, y fue el secretario de Cultura del Comando Nacional de la Juventud Aprista. Y fue elegido senador en 1962 y no llegó a juramentar. En el 63 sí juramentó, pero el golpe de Estado que vetan a Víctor Raúl de Torre, él ya había sido elegido por el pueblo como senador. Entonces, Carlos Enrique Melgar es una figura que nosotros nos honramos en recordarlo, no solamente como presidente de la Comisión Política, como subsecretario general, porque fue presidente de la Comisión Política del APRA en 3 oportunidades, en los momentos más difíciles del aprismo de los 80. Fue candidato a la primera vicepresidencia con Armando Villanueva y tuvo que declinar para ceder el lugar a Andrés Tausen. Carlos Enrique Melgar es el líder que fue educado por Aya de la Torre, casi en un símil. Aya de la Torre fue dirigente estudiantil. Aya de la Torre fue presidente de la Federación de Estudiantes del Perú. Carlos Enrique Melgar fue presidente de la Federación de Estudiantes del Perú. Carlos Enrique llegó a ser, viajó a Nigeria junto con De la Puente Uceda como delegados de la Federación de Estudiantes del Perú y trae la sede del Congreso Mundial Universitario al Perú. Y aquí en el Perú es elegido presidente de la Federación de Estudiantes del Mundo. O sea que quien era su vicepresidente en la FEP era De la Puente Uceda, cuando era aprista.
Imagínense esa pléyade de hombres que han hecho historia en el país, que acompañaron a Carlos Enrique Melgar. Yo quería recordarles también a los compañeros, en tanto venga el compañero Abanto, que está demorando, con quien tenemos que solidarizarnos, porque entiendo que él también es víctima de la persecución política de los caviares y el Ministerio Público manipulado. Decía que Carlos Enrique Melgar debe ser recordado como el hombre que era japista, líder estudiantil, era el senador más joven, el líder político más cercano a Aya La Torre, como lo dijo Omar, al cual Aya La Torre lo veía como un hijo, lo avisoraba un futuro. Por eso, en un mensaje decía, solo quien midiera la inmensidad de sus alegrías con el profundo caudal de dolor podrá coronarse esto hasta el llanto. Carlos Enrique Melgar tenía un hermano mayor, Diego Antero Melgar Vega, de padre. Él estuvo preso en el frontón. Quizás él fue el que lo inspiró a que se afilie al APRA de muy joven, porque Diego Melgar ya era un líder en Coracora. Recuerden que en Coracora en 1930 se funda el Partido Aprista Peruano, casi a pocos meses de Lima. Y el primer secretario general fue un tarapaqueño, abuelo de Humala, porque era Humala el compañero. Entonces, ya el aprismo en el 34, en la revolución de Ayacucho, los coracoreños ya habían participado. Uno de los mártires de la revolución del 34 es el compañero Manuel Canales, que era cabo de la policía y era de Pausa, entonces Parinacochas. Este compañero Manuel Canales insurgió en Huamanga al tomar la prefectura, porque fue la policía la que fue aliado de los revolucionarios. Entonces, después de esa revolución, hay una persecución a todos los líderes de las provincias del sur de Ayacucho, entre ellos al compañero Antero Melgar Vega, a quien lo llevaron amarrado hasta Ayacucho y luego a la penitenciaría y al frontón. Diego Melgar fue un poeta al cual Carlos Enrique lo amaba, lo quería, y ambos se querían. La familia Melgar, debo hacer un síntesis, Carlos Enrique estuvo casado con su esposa Romarioni, con quien tuvo 3 hijos, todos sus hermanos eran compañeros. La familia Melgar es una tradición en Coracora, porque su sobrino Jorge Melgar Humala fue alcalde provincial en 2 oportunidades. ¿Y qué decir de las obras de Carlos Enrique Melgar? Tenemos la irrigación Ancasjocha que él inició, la carretera Yauca-Coracora que él, por ley del Congreso, generó presupuesto. Como dijo Lucho Gocín, el proyecto del río Cachi fue gracias a Carlos Enrique Melgar. El Club Departamental de Ayacucho tiene su terreno propio en Lima porque Carlos Enrique Melgar consiguió. Entonces, tenemos a un hombre polifacético, muy querido, y también, como dicen algunos enemigos de la Primo, era envidiado por su oratoria. Recordemos el discurso de la oración fúnebre ante el féretro de Víctor Raúl. Ese discurso realmente marcó un sentimiento que dejó atónitos a todos los eh,
a todos los participantes, delegaciones internacionales del mundo, estuvieron en el féretro que duró casi 8 días para enterrar a Aya La Torre en Trujillo. Y en ese momento, Carlos Enrique Melgar pronunció un discurso que ustedes seguramente ya lo han leído. Estoy perplejo, Víctor Raúl. No sé si estás vivo o estás muerto. Estoy perplejo, querido viejo Víctor Raúl. No sé si hablar con tu alma regada en el cielo o con tu cuerpo que aún se aferra a la tierra. Aya de la Torre ha muerto. Él vive con nosotros. Él vive con su pueblo. Ese discurso hizo llorar a toda la juventud y a todos los que presenciamos la despedida de Aya de la Torre. Entonces, compañeros, yo quería, antes que se apague mi celular, terminar mi intervención solamente agradeciendo al compañero Martín Casavilca, al instituto que él regenta y a todos los que han hecho posible este evento, que hay que repetir, como dijo Omar, en todo el Perú, en Tacna, en Arequipa, en Ayacucho próximamente se van a realizar actos solemnes para recordar a una figura tan importante como Carlos Enrique Melgar. Y vale la pena, como dijo el expositor, el doctor Peña, que este tipo de prohombres, figuras que ya no existen en el Congreso, la juventud vuelva a releer, vuelva a conocer, revise a través de nosotros quiénes fueron los hombres, los apóstoles que acompañaban a Aya La Torre, hombres preparados, que escribían libros, que hablaban 3, 4 horas, como Vallerría, hasta Carlos Enrique, Armando Villanueva, Ramiro Sánchez, Manuel Arévalo, Antenor Orrego. Solamente había que acercarnos a la literatura de estos personajes para ver la dimensión del aprismo continental. Por eso termino diciendo, Carlos Enrique Melgar fue como estudiante justamente cuando se inició la Revolución Cubana y estuvo en el estrado junto con Fidel Castro, y por solamente ser un invitado en el estrado, aquí la derecha limeña lo calificó como comunista. ¿Por qué? Porque Carlos Enrique Melgar tenía que viajar a cada país y los gobernantes lo recibían a él como un hombre importante. Y él me supo contar que él le entregó a Fidel Castro el antiimperialismo y el APRA. Y luego me di con la sorpresa que era su libro de cabecera de Fidel Castro. Eso me lo contó Carlos Enrique. O sea que recuerden que Fidel Castro provenía de un partido hermano del APRA en Cuba. Y entonces tenía una lectura clara de lo que significaba el aprismo y la figura de Aya La Torre. Con esto culmino, compañeros. Disculpen que haya sido extenso en mi comentario. Estaba aprovechando que no viene el compañero Abanto y creo que ustedes han dado inicio a estas conferencias por virtuales y esperemos que cuando hagamos, ya sea en el Congreso de la República, en el Raúl Porra Barnechea o en el Ministerio de Cultura, si es que nos cierran el Congreso, vamos a celebrar y vamos a recordar a Carlos Enrique Melgar López como el político que marcó una época y que por sus obras y por sus discursos será recordado. Y prometemos que muy pronto, a través del compañero Víctor López García, estamos editando un libro de sus mejores discursos en el Congreso, como senador y en el partido, y cartas de Carlos Enrique Melgar con Aya La Torre, que él nunca lo publicó, pero que ya lo hemos encontrado, y esos documentos servirán para ser entregado en una ceremonia especial y ustedes serán los primeros en ser invitados. Muchas gracias, compañeros. Muchísimas gracias, Rulman, por esta intervención y participación, recordando esa faceta también de Carlos Enrique Melgar. Tú como gran ayacuchano lo has conocido muy de cerca. Bien,
Hemos tratado de comunicarnos con el doctor Humberto Abanto, con el compañero Humberto Abanto de Irástegui. Esperemos que esté bien. No y tenemos problemas con la comunicación, pero no va a ser posible su participación por razones que después vamos a entender. Bien, muchísimas gracias y nuevamente mi agradecimiento a Omar Quesada, a Luis López Gocín, a Antonio Peña Jumpa, a Rulman Flores Portugal, prevención, y vamos a seguir con las actividades académicas para poder hablar sobre importantes personajes y sobre Enrique Melgar. Esta va a ser la primera etapa, porque hay mucho que hablar de él y poder conocer más de su obra y de su trabajo. Un abrazo a todos y nos encontramos en cualquier momento. Gracias. Muchas gracias también. Buenas noches.